que lo básico hoy en día es hablar de constitucionalidad del proceso. Es decir, el proceso se ha de ver desde el aspecto constitucional, no solamente desde el aspecto legal, sino básicamente desde el aspecto constitucional. Y es la Constitución la que nos va a permitir entender y aplicar adecuadamente las normas del proceso. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez. Hoy vamos a tratar la llamada visión constitucional del proceso. Como hemos señalado en otras oportunidades, el proceso es parte vital de la estructura de un Estado. Cuando hablamos de Estado, hemos venido señalando que la Constitución Nacional señala el Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Pero asimismo hemos indicado que actualmente los parámetros que utiliza la doctrina es de considerarlo como un Estado constitucional de derecho. Es decir, un Estado donde lo que priva es la Constitución, donde la Constitución es la norma fundamental, pero que irradia todo lo que es el sistema legal de un Estado, de un país, en este caso como el nuestro, que lo tiene reflejado en el artículo 2 de la Constitución. A partir de la Constitución es que se va a interpretar todas las normas adjetivas, siendo la base, siendo el fundamento de todo esto, que la interpretación tiende a ser una interpretación realista, una interpretación material. Es decir, que las instituciones procesales deben tender a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la justicia, de una justicia real, de una justicia verdadera, de una justicia equitativa como tal. Para esto, ¿de qué debemos hablar? Siempre que indicamos el aspecto de la interpretación de la Constitución o la manera de entender, la manera de aplicar la Constitución, sencillamente hablamos de valores, principios y normas. Unos valores superiores como es ese, el Estado social democrático de derecho y de justicia, que hoy día lo traducimos en un Estado constitucional. Unos principios que son los que decantan todo lo que son ese Estado de justicia, ese Estado constitucional aplicado al proceso, que básicamente se rige por tres elementos: tutela judicial efectiva del artículo 26 de la Constitución, debido proceso, artículo 49, y constitucionalidad del proceso. Y después tenemos las normas que pueden estar inmersas en la propia Constitución o que son normas ya de tipo adjetivo, constituidas, representadas en los diversos códigos de procedimiento, los códigos procesales que rigen nuestro ordenamiento legal. Pues bien, hablamos del acceso a la justicia, el artículo 26 de la Constitución Nacional, que contempla la llamada tutela judicial efectiva, siendo el acceso a la justicia uno de ellos, porque recuerden bien que cuando hablamos de tutela judicial efectiva también estamos hablando de un proceso expedito y estamos hablando de una sentencia motivada y ejecutable en derecho. Son diferentes elementos que integran esa tutela judicial efectiva. Pero en principio, ¿de qué hablamos? Del acceso a la justicia, de que las normas nos permitan de una manera u otra poder acceder a los tribunales para solicitar la justicia del caso en un determinado asunto, para plantear una controversia para que sea resuelta por los órganos jurisdiccionales. ¿Qué implica ese acceso a la justicia? Implica, entre otras cosas, que los jueces deben ser amplios, que las leyes deben ser amplias, que las causales de inadmisibilidad de una determinada demanda se van a aplicar en forma muy estricta en casos específicos. ¿Por qué? Porque por lo contrario, el aspecto principal es posibilitar el acceso a la justicia, es decir, que esas causales de inadmisibilidad queden minimizadas al extremo. Un ejemplo de esto
es el caso de los llamados despachos saneadores. ¿Qué implica el despacho saneador? Que cuando la demanda se presenta y no es claro, le falta algún elemento, el juez, en vez de negarla, sencillamente manda a corregir esas deficiencias, esas falencias que tiene la demanda para justamente darle entrada al proceso para poder continuar un juicio en sentido claro, en sentido preciso y sin que haya mayores dilaciones, demoras por aspectos formales. Eso tiene que ver también con el aspecto de la instrumentalidad del proceso, del artículo 257 constitucional. ¿Qué significa la instrumentalidad? Que el proceso no se va a parar, que el proceso no se va a demorar por situaciones que no sean estrictas, sino estrictamente necesarias. Que el Código de Procedimiento Civil venezolano, por ejemplo, que data del año de 1986, no contiene la figura del despacho saneador, no importa, porque si aplicamos este elemento que estamos hablando de la constitucionalidad del proceso, el juez tiene que garantizar el acceso a la justicia. Y si ese acceso a la justicia lo garantiza a través de un despacho saneador, entonces que lo dicte y manda a corregir aquellos defectos, aquellos errores de forma o aquellas cuestiones meramente simples que no deben obstaculizar, repito, la marcha del juicio o sencillamente darle entrada a una demanda en particular. Otra figura que se ha de tener en consideración es la de la improponibilidad de la demanda. Esto es algo que ha venido aplicando en su momento la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Si bien hace un momento decía que el acceso a la justicia se debe garantizar, también se debe garantizar que el proceso sea adecuado, que el proceso sea necesario y que el proceso sea efectivo. Y si de entrada el juez considera que la demanda es improponible porque no existe un sustento legal básico, fuerte, adecuado, que permita sustanciar esa causa, entonces en vez de declarar inadmisible la demanda, de entrada declara la improponibilidad de la demanda. Ese proyecto de Código de Procedimiento Civil o Código Orgánico Procesal Civil de que he venido haciendo referencia, establece esa posibilidad de la improponibilidad de la demanda. Cuando hablamos de debido proceso, el artículo 49 es una figura básica que en la Carta Fundamental de la Nación tiene y ventila diferentes aspectos, entre ellos el derecho a la defensa. Cuando hablamos del derecho a la defensa en materia procesal, la doctrina sencillamente nos dice que las partes acudan al proceso con las debidas garantías constitucionales. Una de ellas es la defensa. Entonces, ¿qué es lo que se debe procurar? Que la gente, que las personas, que los sujetos no queden indefensos. ¿Indefensos por qué? Incluso por la propia actividad del tribunal. Cuando el tribunal deja de ver pruebas, cuando el tribunal niega acceso a las pruebas de manera indebida, cuando el juez no mantiene a las partes en un equilibrio procesal adecuado, cuando haya paridad dentro del juicio, sencillamente estamos ante una situación de indefensión. Por su parte también el debido proceso, como lo ha venido señalando tanto la doctrina como la jurisprudencia, implica una interpretación amplia, una interpretación adecuada, generosa de las instituciones procesales. Las instituciones procesales están allí para garantizar el juicio, para resguardar el juicio, para cuidar de que el juicio sea desarrollado de manera efectiva y que se pueda impartir justicia adecuadamente. Por tanto, las instituciones procesales así deben aplicarse de manera amplia, no restrictiva. Eso es parte entonces de esta garantía del debido proceso. Hablamos también de la tutela judicial efectiva hace un momento, hablábamos del aspecto de la sentencia. Cuando hablamos de ese aspecto de la sentencia, ¿de qué estamos hablando? Al señalar el aspecto constitucional de una sentencia motivada, de una sentencia que tenga la debida argumentación y que se aplique o que aplique los conceptos de legalidad adecuadamente. Así como también ha señalado la Sala Constitucional en repetidas oportunidades que los jueces al dictar sentencia deben aplicar criterios de razonabilidad y racionalidad.
Cuando hablamos de racionalidad es apego a la ley. Y cuando hablamos de razonabilidad es que tenga en cuenta todos los aspectos que puedan incidir en esa decisión, como cuáles, por ejemplo, cuando la sentencia pueda subvertir el orden social, causar caos, causar lesiones a la colectividad, entonces los jueces deben ser racionales y razonales. Actúan apegados a la ley, pero actúan con una razón. Y esa razón es el colectivo, es privilegiar entonces a la comunidad por encima de los particulares. El otro aspecto es el de la instrumentalidad del proceso, que sencillamente es el criterio finalista. El proceso se rige, el proceso se sustancia, el proceso tiene un curso para llegar a un final. Y ese final no es otra cosa sino la solución del caso concreto, resolver adecuadamente la controversia. Para eso se salvan los obstáculos. Por eso el artículo 257 dice que no habrá reposiciones inútiles, no habrá nulidades indebidas. Si bien es cierto, por ejemplo, que el Código de Procedimiento Civil establece una serie de nulidades a partir del artículo 206 en adelante, esas nulidades hoy día, bajo el aspecto de la constitucionalidad del proceso, se solapan un poco. No es que desaparecen, pero sí se van a minorar su eficacia porque por encima va a estar la Constitución. También señala ese artículo 257 la figura de los juicios orales, porque el procedimiento oral es el procedimiento más rápido, más expedito para poder resolver un asunto. Principios constitucionales a considerar, por supuesto, el de la supremacía y concreción constitucional. La Constitución es la base del sistema y es la base de todo el ordenamiento. Ninguna norma puede chocar, colidir con la Constitución, y si lo hace, entonces esa norma sencillamente se desaplica. ¿Para qué? Para poder concretar la Constitución como norma suprema, como norma fundamental. El artículo 253 nos habla de lo que es el sistema de justicia, quienes lo integran y cómo van a funcionar como sistema, al decir que está integrado por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por los jueces ordinarios y especiales, por la defensa pública, por el Ministerio Público, por los funcionarios que prestan un servicio e incluso por los abogados. Cuando hablamos de un sistema, estamos sencillamente diciendo que es un sistema integrado, que al faltar una pieza de ese sistema, sencillamente el sistema no funciona. Si falta el Ministerio Público, si faltan los abogados, si faltan los jueces, el sistema sencillamente no puede funcionar. Hablamos de un sistema de justicia. Estos principios que hemos venido señalando no son otra cosa, como lo dice la doctrina, sino figuras orientadoras, esas normas que nos van a permitir aplicar otros conceptos. Si tomamos, por ejemplo, la doctrina de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, muchas veces resuelve los casos pronunciándose sobre principios. Dice, en este juicio se violó el derecho a la defensa, se violó el debido proceso, se violó la instrumentalidad del proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son esas normas orientadoras que van a ayudar a resolver el asunto. El proyecto de Código de Procedimiento Civil, al cual he venido haciendo referencia, también señala principios. Habla de la constitucionalidad del proceso, pero también hace referencia a una serie de principios que los jueces tienen que acatar. No es como el Código del año 86, que el señalamiento de principios es muy básico. El principio dispositivo, básicamente, y no habla o habla muy poco de otras figuras. Hoy en día esos proyectos contienen todo un desarrollo principista que es fundamental conocerlo. Ahí estamos hablando de qué: celeridad del proceso, de legalidad, y lo cual implica la creación de la norma, expectativa plausible, concentración, oralidad, debido proceso, simplificación, acceso a la jurisdicción, ética procesal, orden público, proceso único, doble instancia, principio dispositivo con facultades oficiosas y deberes del juez en materia probatoria.
Ya para ir concluyendo con este aspecto, me voy a permitir leer un concepto que en su momento manejó mi padre, el doctor Humberto Bello Lozano, que señala lo siguiente: el proceso, cuando se trata de la vida jurídica, implica un método para la formación o actuación del derecho, regulando el conjunto de intereses contrapuestos y logrando obtener una paz justa y cierta, ya que si el derecho no es cierto, los interesados desconocerán el alcance de sus mandatos y si no es justo, no sienten lo preciso para la debida obediencia. Es decir, un concepto que en mi criterio define perfectamente lo que es el proceso y lo que debemos atender a través del mismo. Hoy en día, con el sustento adicional de la materia constitucional por establecer la jurisprudencia y así haberlo señalado la doctrina en distintas oportunidades, que lo básico hoy en día es hablar de constitucionalidad del proceso. Es decir, el proceso se ha de ver desde el aspecto constitucional, no solamente desde el aspecto legal, sino básicamente desde el aspecto constitucional. Y es la Constitución la que nos va a permitir entender y aplicar adecuadamente las normas del proceso. Gracias por su atención.